Hoy en Coffee Letras, cuentos de Mary Shelley. La prueba de amor. Después de conseguir el permiso de la priora para salir unas horas, Angeline, interna en el convento de Santa Ana, en la pequeña ciudad lombarda de Este, se puso en camino para hacer una visita. La joven vestía con sencillez y buen gusto. Su faciola le cubría la cabeza y los hombros, y bajo ella brillaban sus grandes ojos negros, extraordinariamente hermosos. Quizá no fuera una belleza perfecta, pero su rostro era afable, noble y franco, y tenía una profusión de cabellos negros y sedosos, y una tez blanca y delicada, a pesar de ser morena. Su expresión era inteligente y reflexiva. Parecía estar en paz consigo misma, y era ostensible que se sentía profundamente interesada y a menudo feliz con los pensamientos que ocupaban su imaginación. Era de humilde cuna. Su padre había sido el administrador del conde de Mocenigo, un noble veneciano, y su madre había criado a la única hija de éste. Los dos habían muerto, dejándola en una situación relativamente desahogada, y Angeline era un trofeo que buscaban conquistar todos los jóvenes que, sin ser nobles, gozaban de buena posición. Pero ella vivía retirada en el convento y no alentaba a ninguno. Llevaba muchos meses sin abandonar sus muros, y sintió algo parecido al miedo cuando se encontró en medio del camino que salía de la ciudad y ascendía por las colinas Euganei hasta Villa Mocenigo, su lugar de destino. Conocía cada palmo del camino. La condesa de Mocenigo había muerto al dar a luz su segundo hijo y, desde entonces, la madre de Angeline había residido en la villa. La familia estaba formada por el conde, que, salvo algunas semanas de otoño, estaba siempre en Venecia, y sus dos hijos. Ludovico, el primogénito, había sido enviado en edad temprana a Padua para recibir una buena educación, y solo vivía en Villa Faustina, 5 años menor que Angeline. Faustina era la criatura más adorable del mundo. A diferencia de los italianos, tenía los ojos azules y risueños, la tez luminosa y los cabellos color caoba. Su figura ágil, esbelta y nada angulosa recordaba a una sílfide. Era muy bonita, vivaz y obstinada, y tenía un encanto irresistible que empujaba a todos a ceder alegremente ante ella. Angeline parecía su hermana mayor. Se ocupaba de ella y le consentía todos los caprichos. Una palabra o una sonrisa de Faustina lo podían todo. «La quiero demasiado», decía a veces, pero soportaría cualquier cosa antes de ver una lágrima en sus ojos. Era propio de Angeline no expresar sus sentimientos, los guardaba en su interior, donde crecían hasta convertirse en pasiones. Pero unos excelentes principios y la devoción más sincera impedían que la joven se viera dominada por ellas. Angeline se había quedado huérfana 3 años antes, cuando había muerto su madre, y Faustina y ella se habían trasladado al convento de Santa Ana en la ciudad de Este, pero un año más tarde, Faustina, que entonces tenía 15 años, había sido enviada a completar su educación a un famoso convento de Venecia, cuyas aristocráticas puertas estaban cerradas a su humilde compañera. Ahora, a los 17 años, después de finalizar sus estudios, había vuelto a casa y se disponía a pasar los meses de septiembre y octubre en Villa Mocenigo con su padre. Los dos habían llegado aquella misma noche, y Angeline había salido del convento para ver y abrazar a su amiga del alma. Había algo muy maternal en los sentimientos de Angeline.
5 años es una diferencia considerable entre los 10 y los 15 años, y muy grande entre los 17 y los 22. Mi querida niña, pensaba Angeline mientras iba andando, debe de haber crecido mucho e imagino que estará más hermosa que nunca. ¡Qué ganas tengo de verla, con su dulce y pícara sonrisa! Me gustaría saber si ha encontrado a alguien que la mimara tanto como yo en su convento veneciano. Alguien que asumiera la responsabilidad de sus faltas y que le consintiera sus caprichos. ¡Ah! Aquellos días no volverán. Ahora estará pensando en el matrimonio. Me pregunto si habrá sentido algo parecido al amor. Suspiró. Pronto lo sabré. Estoy segura de que me lo contará todo. Ojalá pudiera abrirle mi corazón. Detesto tanto secreto y tanto misterio. Pero he de cumplir mi promesa, y dentro de un mes habrá acabado todo. Dentro de un mes conoceré mi destino. Dentro de un mes. ¿Lo veré a él entonces? ¿Volveré a verlo algún día? Pero será mejor que olvide todo eso y piense únicamente en Faustina, mi dulce y entrañable Faustina. Angeline subía lentamente la colina cuando oyó que alguien la llamaba, y en la terraza que dominaba el camino, apoyada en la balaustrada, se hallaba la querida destinataria de sus pensamientos, la bonita Faustina, la pequeña hada, en la flor de la vida, sonriendo de felicidad. Angeline sintió un cariño aún mayor por ella. No tardaron en abrazarse. Faustina reía con ojos chispeantes y empezó a contarle todo lo sucedido en aquellos 2 años, y se mostró obstinada e infantil, aunque tan encantadora y cariñosa como siempre. Angeline la escuchó con alegría, contemplando extasiada y en silencio los hoyuelos de sus mejillas, el brillo de sus ojos y la gracia de sus ademanes. No habría tenido tiempo de contarle su historia, aunque hubiese querido. Faustina hablaba tan deprisa. «¿Sabes, Angelineta mía?», exclamó, «que me casaré este invierno». «¿Y quién será tu señor esposo?». «Todavía no lo sé, pero lo encontraré en el próximo carnaval. Debe ser muy noble y muy rico», dice papá, «y yo digo que debe ser muy joven, tener buen carácter y dejarme hacer lo que yo quiera, como siempre has dicho tú, querida Angeline». Finalmente, Angeline se levantó para despedirse. A Faustina no le agradó que se marchara. Quería que pasara la noche con ella, y señaló que enviaría a alguien al convento para conseguir permiso de la priora. Pero Angeline, sabiendo que esto era imposible, estaba decidida a irse y convenció a su amiga de que la dejara partir. Al día siguiente, Faustina visitaría personalmente el convento para ver a sus antiguas amistades, y Angeline podría regresar con ella por la noche si lo permitía la priora. Una vez discutido este plan, las 2 jóvenes se separaron con un abrazo, y, mientras bajaba con paso ligero, Angeline levantó la mirada y vio cómo Faustina, muy sonriente, le decía adiós con la mano desde la terraza. Angeline estaba encantada con su amabilidad, su hermosura, la animación y viveza de su conducta y de su conversación. Faustina ocupó al principio todos sus pensamientos, pero, en una curva del camino, cierta circunstancia le trajo otros recuerdos. «Oh, qué feliz seré si él demuestra haberme sido fiel», pensó. «Con Faustina e Hipólito será como vivir en el paraíso». Y luego rememoró cuánto había ocurrido en los 2 últimos años. Del modo más breve posible, seguiremos su ejemplo. Cuando Faustina partió para Venecia, Angeline se quedó sola en el convento. Aunque era una persona retraída, Camila de la Toreta, una bella dama de Bolonia, se convirtió en su mejor amiga.
el hermano de Camila vino a visitarla y Angeline la acompañó al locutorio para recibirlo. Hipólito se enamoró desesperadamente de ella y consiguió que Angeline le correspondiera. Todos los sentimientos de la joven eran sinceros y apasionados. Sin embargo, sabía temperarlos y su conducta fue irreprochable. Hipólito, por el contrario, era impetuoso y vehemente. La amaba ardientemente y no podía tolerar que nada se opusiera a sus deseos. Decidió contraer matrimonio, pero, como pertenecía a la nobleza, temía la desaprobación de su padre. Mas era necesario pedir su consentimiento, y el anciano aristócrata, presa del temor y de la indignación, llegó a éste, dispuesto a adoptar cualquier medida que separase para siempre a los dos enamorados. La dulzura y la bondad de Angeline mitigaron su cólera, y el abatimiento de su hijo le movió a la compasión. Desaprobaba el matrimonio, pero comprendía que Hipólito deseara unirse a tanta hermosura y gentileza. Pero después pensó que su hijo era muy joven y podía cambiar de parecer, y se reprochó a sí mismo haber dado tan fácilmente su consentimiento. Por ese motivo llegó a un compromiso. Les daría su bendición un año más tarde, siempre que la joven pareja se comprometiera, con el más solemne juramento, a no verse ni escribirse durante ese intervalo. Quedó sobreentendido que sería un año de prueba y que no habría ningún compromiso hasta que éste expirara, y si permanecían fieles, su constancia sería premiada. No hay duda de que el padre creía e incluso esperaba que, en aquel periodo de ausencia, los sentimientos de Hipólito cambiarían y que éste entablaría una relación más conveniente. Arrodillados ante una cruz, los dos enamorados prometieron un año de silencio y de separación. Angeline, con los ojos iluminados por la gratitud y la esperanza; Hipólito, lleno de rabia y desesperación por aquella interrupción de su felicidad, que jamás habría aceptado si Angeline no hubiera empleado todas sus dotes de persuasión y de mando para convencerlo, pues la joven había afirmado que, a menos que obedeciera a su padre, ella se encerraría en su celda y se convertiría voluntariamente en una prisionera hasta que terminara el tiempo prescrito. De modo que Hipólito prestó juramento e inmediatamente después partió hacia París. Faltaba solo un mes para que expirara el año, y no es de extrañar que los pensamientos de Angeline pasaran de su dulce Faustina al destino que la esperaba. Además del voto de ausencia, habían prometido mantener su compromiso y cuanto se relacionaba con él en el más profundo secreto durante ese período. Angeline accedió de buena gana, pues su amiga se hallaba lejos, a guardar silencio hasta que transcurriera el año. Pero Faustina había regresado, y ella sentía el peso de aquel secreto en su conciencia. Pero no importaba, tenía que cumplir su palabra. Ensimismada en sus pensamientos, había llegado al pie de la colina y empezaba a subir la ladera que conducía a la ciudad de este, cuando en los viñedos que bordeaban un lado del camino, oyó un ruido, de pisadas, y una voz conocida que pronunciaba su nombre. «¡Virgen Santa! ¡Hipólito!», exclamó. «¿Es esta tu promesa?» «¿Y es este tu recibimiento?», respondió él en tono de reproche. «¡Qué cruel eres! Como no soy lo bastante frío para seguir alejado, como este último mes ha durado una intolerable eternidad, te alejas de mí, deseas que me vaya. Son ciertos, entonces, los rumores. Amas a otro. ¡Ah! Mi viaje no será en vano. Descubriré quién es y me vengaré de tu falsedad». Angeline le lanzó una mirada de asombro y desaprobación,
pero guardó silencio y prosiguió su camino. Tenía miedo de romper su juramento y que la maldición del cielo cayera sobre su unión. Decidió que nada le induciría a decir otra palabra. Si seguía fiel a la promesa, perdonarían a Hipólito por haberla incumplido. Caminó muy deprisa, sintiéndose alegre y desgraciada al mismo tiempo. Aunque esto no es exacto, lo que le embargaba era una felicidad sincera, absorbente, pero temía en cierto modo la cólera de su amado, y sobre todo las terribles consecuencias que podría tener la ruptura de su solemne voto. Sus ojos resplandecían de amor y de dicha, pero sus labios parecían sellados, y resuelta a no decir nada, escondió el rostro bajo su fasciola, para que él no pudiera verlo, y continuó andando con la vista clavada en el suelo. Loco de ira, vertiendo torrentes de reproches, Hipólito se mantuvo a su lado, ora reprochándole su infidelidad, ora jurando venganza, o describiendo y elogiando su propia constancia y su amor inalterable. Era un tema muy grato, aunque peligroso. Angeline tuvo la tentación de decirle más de 1000 veces que sus sentimientos no habían cambiado, pero logró reprimir ese deseo y, cogiendo el rosario en sus manos, empezó a rezar. Se acercaban a la ciudad y, consciente de que no podría persuadirla, Hipólito decidió finalmente alejarse de ella, afirmando que descubriría a su rival y se vengaría por su crueldad e indiferencia. Angeline entró en el convento, corrió a su celda y, poniéndose de rodillas, pidió a Dios que perdonara a su amado por romper la promesa. Luego, radiante de felicidad por la prueba que él le había dado de su constancia y recordando lo poco que faltaba para que su dicha fuera perfecta, apoyó la cabeza en sus brazos y se sumió en una especie de ensueño celestial. Había librado una amarga lucha, resistiéndose a las súplicas del joven, pero sus dudas se habían disipado. Él le había sido fiel y, en la fecha acordada, vendría a buscarla, y ella, que durante aquel largo año le había amado con ferviente, aunque callada devoción, se vería recompensada. Se sentía segura, agradecida al cielo, feliz. Pobre Angeline. Al día siguiente, Faustina fue al convento. Las monjas se apiñaron a su alrededor. «¡Quanto è bellina!», exclamó una. «E tanta carina», dijo otra. «¿Se fata la esposina?» «¿Está ya prometida en matrimonio?», preguntó una tercera. Faustina respondía con sonrisas y caricias, bromas inocentes y risas. Las monjas la idolatraban, y Angelina estaba a su lado, admirando a su encantadora amiga y disfrutando de los elogios que le prodigaban. Finalmente, Faustina tuvo que partir, y Angeline, tal como habían previsto, consiguió permiso para acompañarla. «Puedes ir a la villa con Faustina, pero no quedarte allí a pasar la noche», señaló la priora, pues iba en contra de las reglas del convento. Faustina suplicó, protestó y consiguió mediante halagos que dejara regresar a su amiga al día siguiente. Entonces iniciaron el regreso juntas, acompañadas de una vieja criada, una especie de señora de compañía. Mientras andaban, un caballero las adelantó a caballo. «¡Qué guapo es!», exclamó Faustina. «¿Quién será?». Angeline se puso roja como la grana, pues se dio cuenta de que era Hipólito. Él pasó a gran velocidad y no tardaron en perderlo de vista. Estaban subiendo la ladera y ya casi divisaban la villa, cuando les alarmó oír toda clase de gritos, berridos y bramidos, como si unas bestias salvajes o unos locos, o todos a la vez, hubieran escapado de sus guaridas y manicomios. Faustina palideció, y pronto su amiga estuvo tan asustada como ella, pues vio un búfalo, escapado de su yugo,
que se lanzaba colina abajo, llenando el aire de rugidos, perseguido por un grupo de contadini chillando y dando alaridos, y enfilaba directamente hacia las dos amigas. La anciana acompañanta exclamó: «¡Oh, Jesús María!» y se tiró al suelo. Faustina lanzó un grito desgarrador y cogió a Angeline por la cintura. Esta se puso delante de su aterrorizada amiga, dispuesta a afrontar ella todo el peligro para salvarla, y el animal se acercaba. En ese momento, el caballero bajó galopando la ladera, adelantó al búfalo y, dándose media vuelta, se enfrentó al animal salvaje con valentía. Con un bramido feroz, la bestia se desvió bruscamente a un lado y cogió un sendero que salía a la izquierda. Pero el caballo, despavorido, se encabritó, arrojó al jinete al suelo y huyó a galope tendido colina abajo. El caballero quedó tendido en el suelo, completamente inmóvil. Le llegó entonces el turno de gritar a Angeline, y ella y Faustina corrieron angustiados hacia su salvador. Mientras esta última le daba aire con el enorme abanico verde que llevan las damas italianas para protegerse del sol, Angeline se apresuró a ir a buscar agua. A los pocos minutos, el color volvió a las mejillas del joven, que abrió los ojos, y entonces vio a la hermosa Faustina e intentó levantarse. Angeline apareció en ese instante y, ofreciéndole agua en una calabaza, la acercó a sus labios. Él apretó su mano y ella la retiró. Fue entonces cuando la anciana Caterina, extrañada de aquel silencio, empezó a mirar a su alrededor y, al ver que solo estaban las dos jóvenes inclinadas sobre un hombre en el suelo, se levantó y fue a reunirse con ellas. «¡Se está muriendo!», exclamó Faustina. «Me ha salvado la vida y se ha matado por ello». Hipólito trató de sonreír. «No, no me estoy muriendo», dijo, «pero estoy herido». «¿Dónde? ¿Cómo?», gritó Angeline. «Mi querida Faustina, enviemos a buscar un carruaje y llevémoslo a la villa». «Oh, sí», repuso Faustina. «Vamos, Caterina, corre, cuéntale a papá lo ocurrido, que un joven caballero se ha matado por salvarme la vida». «No me he matado», le interrumpió Hipólito. «Solo me he roto el brazo y, tal vez, la pierna». Angeline adquirió una palidez cadavérica y se dejó caer al suelo. «Pero morirá antes de que consigamos ayuda», afirmó Faustina. «Esa estúpida Caterina es más lenta que una tortuga». «Iré yo a la villa», exclamó Angeline. «Caterina se quedará contigo y con...» «Buen Dios, ¿qué estoy diciendo?». Se alejó presurosa y dejó a Faustina abanicando a su amado, que volvió a sentirse muy débil. Enseguida se dio la alarma en la villa. El señor conde envió a buscar un médico y ordenó que sacaran un colchón, entre 4 hombres, para ir en ayuda de Hipólito. Estás escuchando Coffee Letras con Eva Grijalva. Angeline se quedó en la casa. Por fin pudo abandonarse a sus sentimientos y llorar amargamente, abrumada por el miedo y el dolor. Oh, ¿por qué rompería su promesa para ser castigado? Ojalá pudiera yo expiar su culpa, se lamentó. No tardó, sin embargo, en recobrar el ánimo, y cuando entraron con Hipólito, le había preparado la cama y había cogido las vendas que había creído necesarias. Pronto llegó el médico y vio que el brazo izquierdo estaba claramente roto, pero que la pierna no había sufrido más que una contusión. Entonces redujo la fractura, sangró al paciente y, dándole una pócima para serenarlo, ordenó que estuviera tranquilo. Angeline pasó toda la noche a su lado, pero Hipólito durmió profundamente y no se dio cuenta de su presencia. Jamás lo había amado tanto. Comprendió que su desgracia, sin duda fortuita,
hacía honor al cariño que sentía por ella, y contempló su hermoso rostro apaciblemente dormido. Que el cielo guarde al amante más leal que jamás haya bendecido las promesas de una joven, pensó. A la mañana siguiente, Hipólito se despertó sin fiebre y muy animado. La herida de la pierna apenas le dolía y quería levantarse. Recibió la visita del médico, quien le rogó que guardara cama un día o dos para evitar una infección, y le aseguró que se curaría antes si obedecía sus órdenes sin reservas. Angeline pasó el día en la villa, pero no volvió a verlo. Faustina no dejó de hablar de su valentía, heroísmo y simpatía. Ella era la heroína de la historia. El caballero había arriesgado su vida por ella. Era ella a quien había salvado. Angeline sonrió un poco ante su egoísmo y pensó que se sentiría humillada si le contaba la verdad, así que guardó silencio. Por la noche, se vio obligada a regresar al convento. ¿Entraría a despedirse de Hipólito? ¿Era correcto? ¿No significaba romper su promesa? Y, sin embargo, ¿cómo resistirse a hacerlo? Así, pues, entró en la habitación y se acercó sigilosamente a él. Hipólito oyó sus pasos. Levantó ilusionado la mirada y sus ojos reflejaron cierta decepción. «Adiós, Hipólito», dijo Angeline. «He de volver al convento. Si empeoras, Dios nos libre, vendré a cuidarte y atenderte, y moriré contigo. Si te restableces, como parece ser la voluntad divina, antes de un mes te daré las gracias como mereces. Adiós, querido Hipólito». «Adiós, querida Angeline. Cuanto piensas es bueno y justo, y tu conciencia lo prueba. No temas por mí. Siento mi cuerpo lleno de salud y de vigor, y, puesto que tú y tu dulce amiga están a salvo, benditas sean las incomodidades y los dolores que sufro. Adiós. Pero espera, Angeline, tan solo unas palabras. Mi padre, según he oído, se llevó a Camila de vuelta a Bolonia el año pasado. ¿Ustedes se escriben, tal vez? Te equivocas, Hipólito. De acuerdo con los deseos del marqués, no hemos intercambiado ninguna carta. Has obedecido tanto en la amistad como en el amor. ¡Qué bondadosa eres! Pero yo también quiero que me hagas una promesa. ¿La cumplirás con la misma firmeza que la de mi padre? Si no va en contra de nuestro voto. De nuestro voto. Pareces una novicia. ¿Acaso nuestros votos tienen tanto valor? No, no va en contra de nuestro voto. Solo te pido que no escribas a Camila o a mi padre, ni dejes que este accidente llegue a sus oídos. Les inquietaría inútilmente. ¿Me lo prometes? Te prometo que no les enviaré ninguna carta sin tu permiso. Y yo confío en que serás fiel a tu palabra, de igual modo que lo has sido a tu promesa. Adiós, Angeline. ¿Cómo? ¿Te vas sin un beso? La joven se apresuró a salir del cuarto para no ceder a la tentación, pues acceder a aquella demanda habría sido un quebrantamiento mucho mayor de su promesa que cualquiera de los ya perpetrados. Regresó a éste, preocupada y, sin embargo, alegre, convencida de la lealtad de su amado y rezando fervorosamente para que no tardara en recuperarse. Durante varios días acudió regularmente a Villa Monsenigo para preguntar por su salud y se enteró de que el joven mejoraba poco a poco. Finalmente, le comunicaron que Hipólito tenía permiso para abandonar su habitación. Faustina le dio la noticia, con los ojos brillantes de alegría. Hablaba sin cesar de su caballero, así le llamaba, y de la gratitud y admiración que sentía por él. Lo había visitado a diario acompañada de su padre, y siempre tenía alguna nueva historia que contar sobre su ingenio, elegancia
y amables cumplidos. Ahora que él podía reunirse con ellos en la sala, se sentía doblemente feliz. Después de recibir esa información, Angeline renunció a sus visitas diarias, ya que corría el peligro de encontrarse con su amado. Enviaba todos los días a alguien y tenía noticias de su restablecimiento. Y todos los días recibía un mensaje de su amiga, invitándole a Villa Mocenigo. Pero ella se mantuvo firme. Sentía que obraba bien. Y, aunque temía que él estuviera enfadado, sabía que los transcurridos 15 días, lo que quedaba del mes, podría expresarle sus verdaderos sentimientos y, como él la amaba, la perdonaría enseguida. No llevaba ningún peso en el corazón, nada que no fuera gratitud y alegría. Todos los días, Faustina le suplicaba que fuera y, aunque sus ruegos se volvieron cada vez más apremiantes, Angeline siguió dándole excusas. Una mañana su joven amiga entró atropelladamente en su celda para llenarla de reproches y mostrarle su extrañeza por su ausencia. Angeline se vio obligada a prometer que la visitaría, y entonces se interesó por el caballero, a fin de descubrir cuál era la mejor hora para evitar su encuentro. Faustina se sonrojó. Un adorable rubor se extendió por todo su rostro mientras exclamaba: «¡Oh, Angeline, quiero que vengas por él!». Angeline enrojeció a su vez, temiendo que Hipólito hubiera traicionado su secreto, y se apresuró a decir: «¿Te ha dicho algo?». «Nada», respondió alegremente su amiga. «Por eso te necesito». «Oh, Angeline, papá me preguntó ayer si Hipólito me gustaba, y añadió que si su padre lo aprobaba, no veía ninguna razón por la que no pudiéramos casarnos. Tampoco yo. Pero, ¿me querrá él? Oh, si no me ama, no dejaré que se hable del asunto, ni que pregunten a su padre. No me casaría con él por nada del mundo». Y los ojos de la delicada joven se llenaron de lágrimas, y se arrojó a los brazos de Angeline. «Pobre Faustina», pensó su amiga, «¿seré yo la causante de su sufrimiento?». Y empezó a acariciarla y a besarla con palabras cariñosas y tranquilizadoras. Faustina prosiguió. Estaba convencida, dijo, de que Hipólito la amaba. Angeline se sobresaltó al oír su nombre así pronunciado por otra mujer, y palideció y se estremeció mientras se esforzaba por no traicionarse a sí misma. El joven no daba demasiadas muestras de amor, pero parecía tan feliz cuando ella entraba e insistía tanto en que se quedara. Y luego sus ojos. «¿En alguna ocasión te ha dicho algo de mí?», inquirió Angeline. «No, ¿por qué iba a hacerlo?», replicó Faustina. «Me salvó la vida», contestó su amiga, ruborizándose. «¿De veras? ¿Cuándo?». «Oh, sí, ahora lo recuerdo. Solo pensaba en mí. Pero lo cierto es que tu peligro fue tan grande, no, más grande, pues me protegiste con tu cuerpo». «Mi amiga del alma, no soy una desagradecida, aunque Hipólito me vuelva tan olvidadiza». Todo esto sorprendió, mejor dicho, dejó estupefacta a Angeline. No dudó de la fidelidad de su amado, pero temió por la felicidad de su amiga, y cualquier idea que se le ocurría daba paso a ese sentimiento. Prometió visitar a Faustina aquella misma tarde. Y ahí está de nuevo, subiendo lentamente la colina, con el corazón encogido a causa de Faustina, confiando en que su amor repentino y no correspondido no comprometa su felicidad futura. Al doblar una curva, cerca de la villa, oyó que la llamaban, y, cuando levantó los ojos, volvió a contemplar, asomado a la balaustrada, el rostro sonriente de su hermosa amiga, e Hipólito estaba junto a ella. El joven se sobresaltó y dio un paso atrás cuando sus miradas se encontraron. Angeline había ido decidida a ponerle en guardia, y estaba ideando el mejor modo de explicarle las cosas sin comprometer a su amiga.
Fue una labor inútil. Cuando entró en el salón, Hipólito se había marchado y no volvió a aparecer. No querrá romper su promesa, pensó Angeline. Pero se quedó terriblemente angustiada por su amiga y muy confusa. Faustina solo podía hablar de su caballero. Angeline estaba llena de remordimientos y no sabía qué hacer. ¿Debía revelar la situación a su amiga? Quizá fuera lo mejor, y, sin embargo, le parecía muy difícil. Además, a veces tenía casi la sospecha de que Hipólito la había traicionado. El pensamiento venía acompañado de un dolor punzante que luego desaparecía, hasta que creyó enloquecer, y fue incapaz de dominar su voz. Regresó al convento más inquieta y acongojada que nunca. Visitó la villa en 2 ocasiones, e Hipólito volvió a eludirla. Y el relato de Faustina sobre el modo en que él la trataba se tornó más inexplicable. Una y otra vez, el miedo de haberlo perdido la atormentó. Y de nuevo se tranquilizó a sí misma, pensando que su alejamiento y su silencio eran debidos al juramento, y que su misterioso comportamiento con Faustina solo existía en la imaginación de la joven. No dejaba de dar vueltas el modo en que debía comportarse, mientras el apetito y el sueño la abandonaban. Finalmente, cayó demasiado enferma para ir a la villa y, durante 2 días, se vio obligada a guardar cama. En aquellas horas febriles, sin fuerzas para moverse y desconsolada por la suerte de Faustina, tomó la decisión de escribir a Hipólito. Él se negaría a verla, así que no tenía otro modo de comunicarse. Su promesa lo prohibía, pero la habían roto ya de tantas maneras. Además, no lo hacía por ella, sino por su querida amiga. Pero, ¿qué pasaría si su carta llegaba a manos extrañas? ¿Y si Hipólito pensaba abandonarla por Faustina? Entonces el secreto quedaría enterrado para siempre en su corazón. Por ese motivo, resolvió escribir su misiva sin que nada la traicionara ante una tercera persona. No fue una tarea fácil, pero finalmente la llevó a cabo. El señor caballero sabría disculparla, confiaba. Siempre había sido como una madre para la señorita Faustina. La amaba más que a su vida. El señor caballero estaba actuando, quizá de un modo irreflexivo. Comprendía sus palabras y, aunque no tuviese ninguna intención, la gente haría conjeturas. Todo cuanto le pedía era permiso para escribir a su padre, a fin de que aquella situación de incertidumbre y misterio terminara lo antes posible. Angeline rompió 10 notas y, aunque no estaba satisfecha con esta última, la cerró y luego se arrastró fuera de la cama para enviarla inmediatamente por correo. Aquel acto de valentía tranquilizó su ánimo y fue muy beneficioso para su salud. Al día siguiente se sentía tan bien que decidió ir a la villa para descubrir el efecto que había producido su carta. Con el corazón palpitante, subió la ladera y, al doblar la curva de siempre, levantó la mirada. No había ninguna Faustina en la balaustrada, y no era de extrañar, pues nadie la esperaba. Sin embargo, sin saber por qué, se sintió muy desgraciada y los ojos se le llenaron de lágrimas. Si pudiera ver a Hipólito un momento y él me diera la más pequeña explicación, todo se arreglaría, caviló. Con esos pensamientos llegó a la villa y entró en el salón. Oyó unos pasos rápidos, como si alguien huyera de ella. Faustina estaba sentada delante de una mesa leyendo una carta. Sus mejillas rojas como la grana, su pecho palpitando de agitación. El sombrero y la capa de Hipólito se hallaban a su lado e indicaban que acababa de abandonar precipitadamente la estancia. La joven se volvió, divisó a Angeline. Sus ojos despidieron fuego y arrojó la misiva que estaba leyendo a los pies de su amiga.
Angeline comprendió que era la suya. «Cógela», dijo Faustina. «Te pertenece. ¿Por qué motivo la has escrito? ¿Y qué significa? Es algo que no preguntaré. Ha sido algo despreciable por tu parte, además de inútil, te lo aseguro. No soy alguien que entregue su corazón antes de que se lo pidan, ni que pueda ser rechazada cuando mi padre me ofrece en matrimonio. Coge tu carta, Angeline. Oh, yo nunca creí que te comportarías así conmigo». Angeline seguía allí como si la escuchara, pero no oía una sola palabra, completamente inmóvil, las manos enlazadas con fuerza, los ojos anegados en lágrimas y fijos en su carta. «Te digo que la cojas», exclamó Faustina con impaciencia, dando una patada en el suelo con su pequeño pie. «Ha llegado demasiado tarde. Fueran cuales fueran tus intenciones, Hipólito ha escrito a su padre pidiéndole su consentimiento para nuestra boda. Mi padre también lo ha hecho». Angeline se estremeció y miró con sus ojos desorbitados a su amiga. «¿Es cierto? ¿Acaso lo dudas? ¿Quieres que llame a Hipólito para que confirme mis palabras?» Faustina se dirigió a ella exultante. Angeline, muda de espanto, se apresuró a coger la carta y abandonó la sala y la casa. Bajó la colina y regresó al convento. Con el corazón al rojo vivo, sintió su cuerpo poseído por un espíritu que no era el suyo. No lloraba, pero sus ojos parecían a punto de salirse de las órbitas, y sus miembros se contraían espasmódicamente. Corrió a su celda, se arrojó al suelo, y entonces pudo estallar en llanto. Después de derramar torrentes de lágrimas, consiguió rezar, y más tarde, cuando recordó que su sueño de felicidad había terminado para siempre, deseó la muerte. A la mañana siguiente, abrió los ojos de mala gana y se levantó. Era de día, y todos debían levantarse y seguir adelante, y ella entre los demás, aunque el sol ya no brillase como antes y el dolor convirtiera su vida en un tormento. No pudo evitar sobresaltarse cuando, poco después, le informaron que un caballero deseaba verla. Buscó refugio en un rincón y rehusó bajar al locutorio. La portera regresó un cuarto de hora más tarde. El joven se había marchado, pero le había escrito una nota y le entregó la misiva. Estaba sobre la mesa, delante de Angeline, pero le traía sin cuidado abrirla. Todo había terminado y no necesitaba aquella confirmación. Finalmente, muy despacio y no sin esfuerzo, rompió el sello. Estaba fechada el día en que expiraba el año. Las lágrimas asomaron a sus ojos, y entonces nació en su corazón la cruel esperanza de que todo fuera un sueño, y de que ahora que la prueba de amor llegaba a su fin, él la reclamara como suya. Empujada por esta incierta suposición, se enjugó las lágrimas y leyó las siguientes palabras. «He venido a excusarme por mi bajeza. Rehusas verme y yo te escribo, pues, aunque siempre seré un hombre despreciable para ti, no pareceré peor de lo que soy. Recibí tu carta en presencia de Faustina y ella reconoció tu letra. Conoces bien su obstinación, su impetuosidad. No pude impedir que me la arrebatara. No añadiré nada más. Debes odiarme, y sin embargo, tendrías que compadecerme, pues soy muy desdichado. Mi honor está ahora comprometido. Todo terminó antes de que yo empezara a ser consciente del peligro. Pero ya no se puede hacer nada. No encontraré la paz hasta que me perdones, y, sin embargo, merezco tu maldición. Faustina no sabe nada de nuestro secreto. Adiós». El papel cayó de las manos de Angeline. Sería inútil describir los diversos sufrimientos que soportó la infortunada joven. Su piedad, resignación y carácter noble y generoso acudieron en su ayuda, y le sirvieron de apoyo cuando sentía que sin ellos podía morir. Faustina le escribió para decirle que le hubiera gustado verla,
pero que Hipólito era reacio a la idea. Habían recibido la respuesta del marqués de la Toreta, un feliz consentimiento, pero el anciano se hallaba enfermo y todos se marchaban a Bolonia. A la vuelta hablarían. Su partida ofreció cierto consuelo a la desdichada joven, y no tardó en prodigárselo también una carta del padre de Hipólito, llena de alabanzas de su conducta. Su hijo se lo había confesado todo. Escribía: ella era un ángel. El cielo la premiaría, pero su recompensa sería aún mayor si se dignaba perdonar a su infiel enamorado. Responder a esa misiva alivió el dolor de la joven, que desahogó su pena y los pensamientos que la atormentaban escribiéndola. Perdonó de buen grado a Hipólito y rezó para que él y su adorable esposa gozaran de todas las bendiciones. Hipólito y Faustina contrajeron matrimonio y pasaron 2 o 3 años en París y en el sur de Italia. Ella fue inmensamente feliz al principio, pero pronto el mundo cruel y el carácter ligero e inconstante de su marido infligieron 1000 heridas en su joven corazón. Echaba de menos la amistad y la comprensión de Angeline, apoyar la cabeza en su pecho y ser consolada por ella. Propuso una visita a Venecia. Hipólito accedió y, de camino, pasaron por este. Angeline había tomado el hábito en el convento de Santa Ana. Se sintió muy complacida, por no decir feliz, de su visita. Escuchó con gran sorpresa las penas de Faustina y se esforzó por consolarla. También vio a Hipólito con enorme serenidad, pues sus sentimientos habían cambiado. No era el ser que ella había amado, y comprendió que, de haberse casado con él, con su profunda sensibilidad y sus elevadas ideas sobre el honor, se habría sentido incluso más decepcionada que Faustina. La pareja llevó la vida que suelen llevar los matrimonios italianos. Él era amante de las diversiones, inconstante, despreocupado. Ella se consolaba con un cavalier servente. Angeline, consagrada a Dios, se asombraba de todo aquello y de que alguien pudiera cambiar con tanta ligereza sus afectos, para ella tan sagrados e inmutables. Coffee Letras, literatura con voz de mujer.